tema como el huevo y la gallina, en donde no podemos identificar muy bien cuál va primero, porque hay gente que piensa, o muchos pensamos, que para poder invertir necesito tener mucho dinero, y hay quienes piensan que para poder tener mucho dinero necesito primero invertir. Bueno, pues la respuesta es que no hay una respuesta. La verdad es que las dos van unidas, tanto la capacidad financiera como la inversión. Y si no las hacemos cuanto antes, entonces no vamos a poder lograr esa libertad financiera que todos deseamos. Cuando hablamos de capacidad financiera, precisamente hablamos de la capacidad que todos, ya sea empresas o personas, tenemos para generar liquidez. La liquidez es esta capacidad de tener efectivo, el cash, que yo puedo tener y es un elemento clave para la libertad financiera. A mayor cantidad de recursos, como también lo mencionaba May en el secreto que nos comentaba al principio, mientras más recursos, bienes y derechos yo tenga que pueda convertir en efectivo líquido, en dinero líquido más adelante, entonces más fuerte será mi posición financiera y más fuerte será esta capacidad financiera. Me gustaría hablar de libertad financiera, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es, pues, no tener que volver a trabajar. No podemos dejar de lado también que el trabajo no solo nos provee de dinero, sino que también nos da relaciones, nos da un propósito en la vida, nos da retos mentales y nos da retos psicológicos. Por lo tanto, el verdadero propósito de tener independencia financiera no es dejar de trabajar y no debería de ser dejar de trabajar, porque más bien es tener el control para poder trabajar en lo que quiero, ¿sí? O sea, decir, a mí me gusta trabajar, no sé, dando asesoría y explicando y teniendo contacto con los jóvenes a mi Maru, y tengo la capacidad financiera para poder trabajar en la universidad o poder trabajar con los alumnos y decir, no importa si no me pagan, ¿no? Porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que hago. Es más, pagaría por hacer lo que me gusta y pagaría por hacer lo que estoy haciendo. Entonces, llegar a este tipo de libertad financiera es más sencillo de lo que creemos y es más sencillo de lo que se presenta en general y tiene que ver con cómo lograr esta capacidad y esta libertad financiera. Lo primero que tenemos que identificar es cuáles son nuestros ingresos y no vivir más allá de lo que puedo pagar con mis propios medios, ¿sí? Muchas veces gastamos dinero por pertenecer a una clase social, por pertenecer a un grupo de amigos, por pertenecer a un estilo de vida que está estipulado en las redes sociales, en lo que hacen los grandes influencers, en viajar, comer sano, hacer súper ejercicio, volverte fitness y todo este tipo de cosas. Pero todo eso requiere de tiempo. Y el tiempo, si yo no lo puedo invertir, si yo no lo sé invertir, entonces no me va a generar ingresos para poder tener más tiempo. Entonces, es bien importante y yo les diría como consejo, no vivir más allá de lo que puedes pagar con tus propios medios. Incluso yo les diría vivir por debajo de lo que puedes pagar con tus propios medios. ¿Ah? Y esto quiere decir aceptar la realidad y aceptar la situación financiera que todos tenemos, que puede ser buena o puede ser mala, pero que la felicidad no está ligada con eso. La felicidad está ligada con saber aceptar lo que tengo y saber disfrutarlo. Eh, ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿y cómo puedo cuidar esta parte de no vivir más allá de lo que tengo? Bueno, pues principalmente tiene que ver con la parte de no hacer grandes gastos. Los grandes gastos no son los importantes, más bien es no fijarnos en los grandes gastos. Mi abuelita, que la verdad era una gran financiera, mi abuelita decía, cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos. Ajá. Cuida esos pequeños gastos que todos los días tenemos, porque
el comprarte un nuevo teléfono, el comprarte una nueva computadora o el comprarte unos zapatos o un reloj, lo estás haciendo pensando, pero el que tú vayas al Oxxo todos los días y te gastes 15, 20 pesos en un café, o el que tú vayas al Starbucks, o que vayas a, a comprarte unas papitas o un snack, o no lo hagas desde tu casa, estos son gastos que tenemos que cuidar, porque son esos gastos hormiga, son esos gastos que todos los días hacemos de manera recurrente, pueden llegar a ser una gran fuga de dinero, y eso va a impedir tener libertad financiera y tener control sobre los ingresos y sobre los gastos que yo pudiera tener. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bien fácil. Yo los invito a que hagan un registro de sus gastos durante una semana. Que al final de su día se sienten antes de irse a dormir y digan, a ver, ¿en qué gasté hoy? Bueno, pues hoy gasté 20 pesos en el café del Oxxo y además me compré unas galletas, o me compré unas mantecadas, o me compré unas galletas super fitness, y me costaron 40 pesos. Eso lo voy a apuntar y voy a ir identificando cuáles han sido mis gastos recurrentes y cuáles son mis gastos hormiga, que yo pudiera decir mañana, pues no los voy a gastar. Porque muchas veces pensamos, bueno, ¿quién no tiene 20 pesos para un café? ¿No? ¿Y quién no tiene 20 pesos o 40 pesos para írselos a gastar con sus amigos? Y a veces este pensamiento hace que esos 20 o 40 o 50 o 100 pesos o 200 pesos diarios que me estoy gastando sean diarios. Y al hacerlo diario, multiplicarlo por los 30 días del mes y por los 365 días del año, ya son, ya son una cantidad importante, y una cantidad que pudiera hacer que yo pudiera estar ahorrando y que pudiera estar invirtiendo para que me diera más ingresos, ¿no? Después, otro tip para poder lograr la capacidad financiera o la libertad financiera es cuidar los préstamos. Cuando hablamos de préstamos, todo el mundo le tiene miedo a este tema y al tema de una tarjeta de crédito, o de adquirir un préstamo, de ir a un banco y pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos dice, cuidado con los préstamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues más bien saber cuándo sí puedo adquirir un préstamo. Y yo podría decirles tres, solamente tres, chavos, tres cosas en donde pudieran adquirir un préstamo, y pudiéramos hablar de esta deuda buena que podemos escuchar también en varios medios y con varios ponentes de finanzas personales. La deuda buena es en hipotecas, en créditos educativos o en créditos que me ayuden a poner un negocio y que después me va a dar un ingreso. Solamente esos tres, chicos. Yo no voy a pedir un préstamo para comprarme un reloj, aunque el reloj me va a durar mucho tiempo, porque yo no sé si el reloj el día de mañana me va a poder dar la cantidad de dinero que yo invertí en el reloj, ¿no? Hacer inversiones inteligentes. Si yo me gasto dinero en comprarme un nuevo teléfono y es dinero que no tengo y estoy pidiendo prestado, pues voy a tener que buscar ingresos por otro lado, es decir, invertir tiempo por otro lado para poder pagar ese dinero, ese reloj, ese teléfono o este tipo de cosas. Pero en cambio, si yo pido un préstamo para un crédito educativo, por ejemplo, estoy invirtiendo en mi educación, estoy invirtiendo en mí, que quiere decir que más adelante voy a tener mejores capacidades y mejores habilidades para ser más competitivo en el mercado y poder tener mejores ingresos. O si adquiero un préstamo para poner un nuevo negocio, es porque creo en el negocio y el negocio me va a dar los ingresos necesarios para pagar ese préstamo y además empezar a tener más ingresos por eso, ¿no? Y un tema bien importante, y es un factor fundamental cuando hablamos de libertad financiera o de capacidad financiera, tiene que ver con el ahorro para el retiro. Yo sé que todos ustedes están muy jóvenes y quizá muchos de ustedes ni siquiera estén trabajando todavía. Pero, ¿por qué pensar en el retiro, Maru? ¿Por qué tengo que pensar cuando yo me vaya a retirar dentro de 40, 50 años? Porque
Eso nos da más seguridad ante la incertidumbre y también nos hace sentir más libres y más felices. Entonces, sí tengo que pensar en el retiro, por supuesto tengo que pensar en el retiro. Y mi consejo sería, piensen en el retiro desde ahorita. Piensen en el retiro, quizá puede ser en un porcentaje muy chiquito, piensen en un 5, en un 3% de sus ingresos y destínenlos a su retiro. ¿Por qué? Porque cuando estén en el retiro, me lo van a agradecer. Y van a agradecer el haber hecho esto, porque van a tener libertad financiera para poder decidir irse a vivir a una playa y tener la capacidad para invitar a su familia, a sus hijos y a sus nietos y no tener que estarse tronando los dedos. ¿Ja? Estos son 4 tips para poder tener libertad financiera. Pero el más importante, chicos, es hacer un buen presupuesto. Cuando hablamos de un presupuesto, yo les estoy diciendo, de verdad, háganlo. O sea, de verdad, siéntense, abran una hoja de Excel o pongan en un cuaderno mi presupuesto y el primer renglón que tienen que tener, por supuesto, son sus ingresos. ¿Cuántos son mis ingresos? Pero el siguiente, como decía también el consejo de Robert Kiyosaki, que nos leyó May al principio, tiene que ver con el ahorro. Yo primero tengo que ahorrar o tengo que invertir y después de eso empezar a gastar. No pensar en que voy a gastar y lo que me sobra lo voy a invertir, porque nunca nos va a sobrar, chicos. Nunca va a sobrar dinero y siempre vamos a tener en qué gastar y cómo gastar este dinero. Entonces, el presupuesto, la primer partida tiene que ser el ahorro y háganlo desde el primer sueldo que estén recibiendo. Y si ya están recibiendo sueldos y no están ahorrando, no importa, hagan un alto y primero pongan el ahorro, aunque tengan deuda, que sea chiquito. Y después, cuando terminen de pagar la deuda que tienen, ese dinero que están destinando a la deuda, la pueden poner dentro del ahorro y así ir aumentando su capacidad de ahorro y su capacidad de inversión. Ahora, para poder lograr también libertad financiera, hablamos del tiempo. El tiempo es el único recurso, chavos, es el único recurso que que no se puede comprar y que no se puede regresar y decir, ay, no, lo invertí mal, dámelo porque lo voy a invertir en otro tiempo, en otro tipo de inversión. El tiempo es tiempo y se nos va. El minuto que acaba de pasar, nadie nos los va a regresar. Entonces, tenemos que saber qué hacer con nuestro tiempo y tomar buenas decisiones con nuestro tiempo. Es importantísimo, así como hacemos un presupuesto, hacer también un plan de qué es lo que voy a hacer con mi tiempo, qué es lo que voy a hacer con mi tiempo para mi estudio, para mi descanso, para mis relaciones sociales, para poder tener esta integralidad que todos debemos de tener en el ser humano y que todos debemos de tener al momento de ser personas, pero poder invertirlo adecuadamente. Chicos, el tiempo que ustedes inviertan en su educación y en ustedes mismos es valiosísimo. ¿Por qué? Porque también el tiempo que ustedes inviertan en el trabajo es tiempo que no se va a poder regresar y que quizá ustedes ahorita pueden tener mucho tiempo para dedicarlo al trabajo, pero cuando empiecen a convivir o cuando empiecen a tener familia, ese tiempo es tiempo que no le están dedicando a sus seres queridos o que no le están dedicando a su familia. Entonces, pensemos qué es lo que estoy haciendo con el tiempo hoy para poder tener más de ese recurso mañana. ¿Ja? Otro factor bien importante tiene que ver con las relaciones que tengo. Que las amistades y los ambientes en donde me estoy desarrollando sean amistades y sean ambientes que me hagan crecer y que no me hagan gastar por gastar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, pues traten de reunirse o de rodearse de personas que los reten, que los impulsen a crecer, que los impulsen a ser mejores, para que el día de mañana ustedes puedan ser mejores. Porque si están rodeados de personas que solamente los invitan a gastar, a estar en los bares, en el antro, en los cafés,
yendo de compras y este tipo de cosas, pues son personas con las que sí nos las pasamos padrísimo y nos las seguimos pudiendo pasar padrísimo, pero que tenemos que saber cuánto tiempo dedicarles para poder invertir este gran recurso en algo que nos haga crecer. Después tiene que ver también con saber identificar nuestro perfil de inversionista. ¿Cuál es mi aversión al riesgo? ¿Qué tan arriesgado soy para poder tomar decisiones al momento de invertir? Y esto lo pueden identificar bien fácil. Hay muchísimos cuestionarios y pruebas que pueden hacer, que pueden encontrar en internet o que pueden encontrar en las páginas de las instituciones financieras para conocer su perfil de inversionista, para conocer su perfil de riesgo. Y esto les va a dar también muchísima luz. Chavos, si no sabemos quiénes somos y cómo somos, no vamos a poder tomar buenas decisiones y no vamos a poder decidir en dónde invertir el día de mañana. Y por último, el consejo de diversificación, no poner todos los huevos en una sola canasta. Si yo quiero ahorrar, no voy a ahorrar nada más por ahorrar, porque mañana ese ahorro me va a hacer así como ojitos y lo voy a agarrar y me lo voy a gastar. Pero si yo le pongo nombre y apellido a cada uno de los objetivos y de los conceptos que tengo, entonces voy a poder ahorrar con más facilidad y voy a poder identificar en qué tipo de productos o de instrumentos financieros tengo que poner ese dinero para que me dé los rendimientos y lograr los objetivos que quiero. A eso se le llama diversificación, además de también la diversificación dentro del portafolio de inversión, que hablaremos más adelante. Pero tiene que ver con, bueno, si yo quiero irme de vacaciones el próximo verano y sé que esas vacaciones me van a costar 30,000 pesos o 15,000 pesos, ya sé que tengo que ahorrar 15,000 pesos. ¿Y cuánto tiempo tengo para ahorrar 15,000 pesos? Pues tengo un año para ahorrar 15,000 pesos. ¿Cuánto tendría que ahorrar mensual, semanal o quincenalmente? Pues esta cantidad. ¿Y yo puedo ahorrar esta cantidad? Sí, sí la puedo ahorrar. Pero ya le puse nombre y apellido. Y entonces lo voy a invertir en algo que me dé rendimiento, pero que también pueda retirar dentro de un año. Entonces, a eso me refiero con no ponerlos todos los huevos en una sola canasta. Ahora, hablando de Robert Kiyosaki, me gustaría presentarles un cuadrante muy interesante que él maneja en varios de sus libros, principalmente en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y que identifica 4 cuadrantes. Es una matriz muy interesante donde se identifican 4 cuadrantes de qué tipo de opciones tengo para poder generar ingresos o para poder generar flujo de efectivo. Los 2 primeros cuadrantes que están del lado izquierdo y que están pintados de morado, hablan de los cuadrantes en donde yo obtengo dinero por el tiempo que invierto para obtener ese dinero. Y es el de ser empleados. Es el intercambio del tiempo y esfuerzo por el dinero. Si yo trabajo, obtengo mi pago y eso lo puedo invertir. Chicos, el 97% de la población mundial, no de México, de la población mundial está dentro de estos 2 cuadrantes. Y hoy en día nos estamos enfrentando a una de las mayores crisis económicas de todos los tiempos, de todas las generaciones, y la mayoría de las personas que tenemos empleo, podemos tener la pérdida de ese empleo y al mismo tiempo perder nuestros ingresos y perder nuestra capacidad financiera y perder nuestra vida. ¿Por qué? Porque los empleos, como dice este primer cuadrante, no es un activo. El empleo no es algo que tengo. El empleo no es algo que tengo, no es algo que puedo heredar. El empleo es totalmente inseguro e inestable. El día de mañana, yo no sé si me van a decir en la universidad, Maru, muchas gracias por todo lo que has hecho. Tenemos a un nuevo director, una nueva directora, vas. Y yo no voy a poder hacer nada, chavos. Como ustedes tampoco van a poder hacer nada si el día de mañana en el empleo en el que están trabajando les dan las gracias o les dicen, ¿sabes qué? Que con la pandemia y el coronavirus tenemos que reducir a la mitad nuestra planta y tenemos que empezar a despedir gente. Entonces, un empleo es muy inseguro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la mayoría de la gente estamos en este cuadrante?
Porque buscamos seguridad. Imagínense, chavos, si yo estoy buscando seguridad y estoy sacrificando la seguridad por mis ingresos, busco el empleo y al mismo tiempo me estoy metiendo en algo que es inestable y que no es un activo. Entonces, yo no les estoy diciendo no se empleen, al contrario, un empleo, como les decía al principio, les da motivo, les da un sentido de vida, les da relaciones, les da inversión de tiempo, no nada más para obtener un ingreso, pero que ese empleo sea algo que les gusta hacer y que no necesitarían el pago que les están dando en ese empleo para poder vivir. ¿Por qué? Porque hoy en día muchísima gente en México tiene que salir a las calles y exponerse al coronavirus, exponerse a estar infectado de coronavirus porque no tiene que comer y tiene que trabajar para poder comer. El siguiente tiene también que ver con el autoempleo y este es el que tú eres dueño de tu propio negocio, pero también tus ingresos van a depender del tiempo que pongas diariamente en este negocio y en este trabajo. Y entonces por eso está este dibujito de esta persona que tiene 4 manos, porque estamos haciendo 1000 cosas y estamos haciendo y haciendo y haciendo para ganar dinero y poder vivir de ese dinero. La realidad es que deberíamos de cambiarnos a los cuadrantes que están pintados en azul, a los cuadrantes en donde yo puedo tener la libertad de decidir qué hacer con mi tiempo, porque tengo ingresos a pesar de que yo no trabaje o a pesar de que yo no tenga un empleo. ¿Mm? Y tiene que ver con, por ejemplo, ser dueño de un negocio, emprender, chicos, el emprender y poner tu propio negocio al principio. Vamos a estar dentro del cuadrante del autoempleo, pero muy probablemente nos podamos mover hacia el cuadrante superior derecho y empezar a contratar gente que trabaje para generar ingresos y entonces esa empresa me empiece a dar a mí pues más flexibilidad de tiempo y de trabajo, ¿no? Y el último cuadrante, el del ser inversionista, es el cuadrante más importante si queremos tener ingresos sin trabajar. Es poner a trabajar al dinero para que me dé más dinero. Este dinero, en este cuadrante, como dice ahí, el dinero trabaja para ti. Es el que genera ingresos y no dependen ni de tu tiempo y mucho menos de tu esfuerzo. Ajá. Como inversionista, disfrutas de los ingresos residuales y te dan libertad, te dan capacidad financiera y por lo tanto te dan libertad financiera. Solamente el 3% de la población, chavos, solamente el 3% están dentro de estos dos cuadrantes azules y yo podría decirte mucho menos porcentaje están dentro del cuadrante de inversionistas. ¿Cómo me muevo, Maru? ¿Cómo me muevo a esos cuadrantes y cómo empiezo a mover mis inversiones a este tipo de cosas? Bueno, pues primero tenemos que saber invertir. Y ahora sí vamos a la segunda parte de la plática, que tiene que ver con las inversiones. ¿Qué debo saber para invertir? Hay algunos conceptos que todos los días, a los que todos los días nos enfrentamos y que muy probablemente no tenemos como mucha idea de qué es lo que se trata, ¿no? El primer concepto que me gustaría tocar es el de tasas de interés. La tasa de interés habla del valor que tiene el dinero, el precio del dinero. El dinero cuesta y el dinero tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? La tasa de interés. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 1000 pesos hoy a tener 1000 pesos mañana. Muy probablemente, chavos, y hoy en día nos estamos enfrentando a esto, muy probablemente los 1000 pesos que tenga hoy, más bien los 1000 pesos que tenga mañana, no me van a alcanzar para poder comprar lo mismo que podía comprar con 1000 pesos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor en el tiempo. Y estamos entrando al siguiente concepto que tiene que ver con la inflación. Los precios de los bienes y los servicios aumentan en el tiempo y aumentan de manera generalizada. A este aumento de los precios se le llama inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con los 1000 pesos que tengo hoy no voy a poder comprar lo mismo el día de mañana con esos 1000 pesos. Voy a tener que tener un poquito más, 1100 pesos, 1300 pesos, depende de la tasa de inflación.
Por eso es bien importante fijarnos en la inflación, porque eso nos habla de la pérdida de poder adquisitivo que vamos a poder tener con el dinero. También tenemos que fijarnos en un concepto que habla sobre la calificación de riesgo. Chicos, aquí voy a tocar dos conceptos, que es la calificación de riesgo y el rendimiento. Y voy a entrar en un concepto fundamental en las finanzas, que para quienes ya fueron mis alumnos, porque estoy viendo por ahí algunos que son mis alumnos, seguramente ya se los enseñé y ya se los platiqué y se los dije 75,000 veces, tiene que ver con la idea de compensación. Chicos, la idea de compensación nos habla de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. No hay de otra. Si yo tengo grandes rendimientos es porque estoy invirtiendo en instrumentos que tienen mucho riesgo. Y tengo que tener mucho cuidado porque así como muchos rendimientos, puedo tener también muchas pérdidas. Y entonces tengo que identificar cuál es el riesgo. ¿Cómo puedo identificar cuál es el riesgo en una inversión? Bueno, pues lo puedo hacer conociendo su calificación cuando estamos hablando de instrumentos financieros de los diversos mercados. La calificación de riesgo la ponen las grandes calificadoras como Standard & Poor's, como Fitch, como Moody's, y ellas identifican cuál es el riesgo de no pago o el riesgo más bien el riesgo de no pago de una empresa o de un gobierno, y a través de ese riesgo, entonces es como puedo calificar que esa empresa o que ese gobierno me van a dar un rendimiento a cambio del dinero que yo les voy a prestar o el dinero que voy a invertir en ellos. Es una calificación estandarizada y es una calificación que me ayuda a identificar, a pesar de que yo esté invirtiendo en una empresa que se dedica a los bienes y servicios, con una calificación, va a tener una calificación muy similar a una empresa que se dedica a la manufactura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas calificadoras lo que hacen es generalizar y facilitan muchísimo la toma de decisiones en este sentido. Otros conceptos que tengo que identificar y que tengo que saber al momento de invertir tienen que ver con renta fija y renta variable. Seguramente han escuchado estos conceptos. La renta fija habla de este mercado o este tipo de instrumentos que me van a dar un rendimiento fijo a lo largo del tiempo. Y generalmente están ligados a los instrumentos de deuda. ¿Qué quiere decir deuda? Que yo le presto dinero a una empresa o le presto dinero a un gobierno para que esa empresa o ese gobierno haga sus inversiones y a cambio de esas inversiones me pague un rendimiento. Este rendimiento generalmente es fijo y por eso se le llama renta fija. Es mucho más seguro que la renta variable, sí, porque estamos hablando de menor riesgo, porque yo sé cuánto me van a pagar al final de X cantidad de tiempo, por X cantidad de dinero, y voy a poder tener mis rendimientos muy estructurados y muy establecidos a lo largo del tiempo. En cambio, la renta variable tiene que ver con invertir en acciones, invertir en las empresas como tal. Y esto, ¿por qué tiene más riesgo? Porque tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa para producir dinero y con su desempeño a lo largo del tiempo. Entonces, me vuelvo socio de la empresa, pero como socio de la empresa también puedo tener mayores rendimientos si la empresa tiene mejor desempeño y menores rendimientos si la empresa tiene peor desempeño. Entonces, por eso hablamos de renta fija y renta variable. Aquí ya estamos entrando en dos conceptos para poder tomar decisiones al momento de invertir. Por ejemplo, si yo voy a invertir, si tengo dinero y quiero invertirlo en el corto plazo para mis vacaciones dentro de un año, yo no lo invertiría en un mercado de renta variable. ¿Por qué? Porque quizá dentro de un año, cuando yo tenga que sacar mi dinero de esa inversión, el desempeño de las empresas en donde yo esté invirtiendo sea bajo y entonces adquiera o absorba una pérdida en lugar de un rendimiento. Pero podría invertir en renta fija porque sé, aunque va a ser menor, porque sé que dentro de un año voy a poder retirar mi dinero sin tener que incurrir en el riesgo de la variación en el precio. Ajá.
Otro concepto fundamental también es el de el horizonte de inversión. El horizonte de inversión tiene que ver con tomar decisiones acerca de qué es lo que voy a hacer con el dinero y dónde lo voy a invertir. El horizonte de inversión habla de en cuánto tiempo voy a necesitar el dinero que estoy invirtiendo. No es lo mismo invertir para mis vacaciones dentro de un año que invertir para mi retiro dentro de 40 o de 45. Entonces, el horizonte es ese plazo al que yo puedo dejar el rendimiento y que me va a dar más posibilidades, a mayor tiempo me va a dar más posibilidades de inversión también. El costo de oportunidad, chicos, es qué estoy dejando de hacer con el dinero que voy a invertir y cuánto cuesta eso para mí. Si yo estoy dejando de gastarme los 20 o los 40 o los 50 o los 100 pesos del Oxxo de todos los días, pues qué tanto costo tiene para mí dejarme de gastar eso a cambio de poderme ir de vacaciones dentro de un año, ¿no? Entonces, poner en una balanza qué pesa más y entonces el costo de oportunidad lo podríamos reducir y podríamos decir, bueno, pues quizá no tiene tanto costo y puedo invertir este dinero en algo que me va a dejar más beneficio en un futuro. La liquidez, como ya les decía en un principio, tiene que ver con el efectivo que tengo para poder hacer frente a mis obligaciones en el corto plazo. Y la diversificación tiene que ver con no solamente invertir en un solo tipo de instrumento o en un solo tipo de mercado o en un solo tipo de industria. La volatilidad está muy ligada con el riesgo y con el rendimiento. La volatilidad habla de que ese activo o ese instrumento en el que estoy invirtiendo tiene muchos movimientos en el tiempo. Eso hace que el rendimiento quizás sea mayor, pero también para pensar en el momento de invertir, tendría que pensar que si estoy invirtiendo en un activo o en un instrumento que tiene mucha volatilidad, no lo voy a poder dejar ahí poco tiempo, sino que lo tengo que dejar más tiempo para poder tener un rendimiento en el largo plazo y no tener que absorber una pérdida por la volatilidad que tenga ese instrumento. Por último, chicos, voy a entrar en un concepto que es muy interesante y que es fundamental para la edad en la que ustedes están y para el tipo de inversionistas que pudieran llegar a ser, inversionistas principiantes o primeros inversionistas. Los fondos de inversión son una opción muy viable para quienes quieren empezar a invertir. ¿Por qué? Porque para que ustedes inviertan en fondos de inversión no necesitan ni mucho dinero ni mucha experiencia, pero sí pueden tener rendimientos atractivos. ¿Qué son los fondos de inversión? Me voy a ir a la siguiente y ahorita me regreso a esa. ¿Qué son los fondos de inversión? Bueno, los fondos de inversión son sociedades en donde, hagan de cuenta que yo quiero hacer una fiesta del 15 de septiembre. No es lo mismo que yo haga una fiesta de 15 de septiembre con mis recursos a que me junte con 20 y entre los 20 pongamos recursos y podamos hacer una fiesta todavía mejor. Es exactamente lo mismo en los fondos de inversión. No es lo mismo que yo quiera llegar a invertir 1,000 pesos en el mercado de capitales, al cual no voy a poder tener acceso con 1,000 pesos, a juntar esos 1,000 pesos con los 1,000 pesos de Natalia, con los 1,000 pesos de Rodrigo, con los 1,000 pesos de Gaby, con los 1,000 pesos de todos mis amigos, pues voy a juntar quizás 100,000 o 200,000 pesos que me van a dar acceso a instrumentos más atractivos y que me van a dar mejores rendimientos. Esos son los fondos de inversión. Ustedes pueden invertir desde 50 pesos, chicos, en un fondo de inversión. Y ustedes pueden empezar a invertir a largo plazo en fondos de inversión o pueden invertir en fondos de inversión de un horizonte de más de corto plazo. Aquí les estoy presentando 4 instituciones que fueron las mejor evaluadas en el 2019 y que han sido muy bien evaluadas en el 2020 con los mejores fondos de inversión. Todas las instituciones financieras tienen fondos y tienen opciones para todos los perfiles. Lo que tienen que hacer es informarse, lo que tienen que hacer es picarle aquí en las
páginas, meterse e identificar qué es lo que me puede dar cada una de estas instituciones y qué opciones tiene. Se van a meter y van a decir, Maru, ¿qué es esto? Porque me están presentando unos prospectos de inversión y me están diciendo que un porcentaje lo están invirtiendo en deuda fija y luego lo están invirtiendo en renta variable y además lo están invirtiendo en ETFs, en mercados internacionales, o están replicando un índice. Yo no sé nada de eso, Maru, y me voy a hacer bolas. No necesitas saberlo. Lo que hace un prospecto de inversión en un fondo es que te dice en dónde se está invirtiendo tu dinero, pero también ese prospecto te va a decir a qué plazo es recomendable dejar el dinero ahí, qué rendimiento histórico ha tenido ese fondo de inversión y qué es lo que puedes hacer con ese dinero. Hay fondos de inversión en donde tienes acceso a tu dinero de manera diaria, es decir, yo tengo una parte de mis ingresos en un fondo de inversión de corto plazo, de liquidez diaria, en donde yo cada día a la 1 de la tarde subo mi dinero y a las 7 de la mañana, 8 de la mañana del día siguiente ya lo puedo tener disponible si lo bajo de la inversión y lo tengo ahí. Pero ¿qué hizo ese dinero durante la noche? Trabajar. Y ese dinero durante la noche ya me dejó algo de inversión. No pensemos en buscar grandes rendimientos. No pensemos en buscar rendimientos de miles y de millones de pesos. Son los centavos los que suman. Si yo dejo mi dinero dormir en una cuenta corriente del banco, en donde mis papás me depositan mi semana cada semana, o donde mis papás me depositan mi quincena cada quincena o mi mes, y lo tengo ahí durante todo el mes y además ahorro y lo dejo ahí, estoy perdiendo. Estoy perdiendo, ¿por qué? Porque el dinero vale más hoy que mañana. El día de mañana, con ese dinero yo no voy a poder comprar lo mismo, chicos. Entonces, por eso, los pocos centavos o los pocos pesos que me pueda dejar esa inversión durante la noche, me va a dar a mí un rendimiento. Pero también hay fondos de inversión en donde puedo dejar mi dinero por más de un año o lo puedo dejar ahí y no lo puedo tener y no lo voy a tener disponible por largo plazo. Entonces, también, por ejemplo, Santander, ustedes si tienen una cuenta en Santander y tienen su banca electrónica o su aplicación de Santander, pueden hacer reglas de ahorro en donde en el momento en el que les depositen, en ese momento Santander les retira una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero, un porcentaje se va a liquidez diaria, un porcentaje se va a liquidez de más largo plazo y ustedes pueden hacer poco a poco, a prueba y error, un presupuesto y una estructura de que sus ingresos, primero lo que tienen que hacer es ahorrar e invertir. Entonces, hay muchísimas opciones, chicos. Métanse, investiguen, porque de verdad, por ejemplo, Bancomer tiene oportunidades desde 50 pesos y tiene muy buena diversificación. Ustedes en Bancomer, si tienen una cuenta, lo único que tendrían que hacer es abrir una cuenta en Bancomer y a través de esa cuenta pueden acceder a los distintos fondos de inversión. Hay fondos de inversión bien atractivos y hay fondos de inversión que les pueden dar muy, muy buenos rendimientos en el largo plazo. Ajá. Aquí les estoy dejando las 4 instituciones financieras que mejores rendimientos y que mejores fondos han tenido en el 2019 y 2020. Ahora sí, me voy a ir a citar a uno de los más grandes inversionistas del mundo. Seguramente varios de ustedes ya lo conocen y es Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, y es uno de los hombres más ricos no porque tenga muchas empresas o porque sea dueño de Amazon o de Facebook o de Tesla. No es por eso. Es porque su dinero lo ha hecho a través de sus inversiones. Ajá. Y él nos da algunas recomendaciones. En los ingresos, ahí nos dice, en ingresos nunca dependamos de una sola fuente de ingresos, ¿sí? Es muy malo, chicos,
que tengamos un empleo y que dependamos al 100% de los ingresos de ese empleo. Busquemos que con los ingresos de ese empleo pueda tener otros ingresos a través de inversiones o buscar hacer otro tipo de inversiones para tener otro tipo de ingresos. En los gastos, chavos, en los gastos, cuando ustedes compran cosas que no necesitan, después van a tener cosas que sí, van a tener que vender cosas que sí necesitan. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Entonces, por eso es tan importante tomar buenas decisiones al momento de endeudarnos y tomar buenas decisiones al momento de gastar. Si yo estoy gastando en cosas que no necesito, más adelante voy a tener que vender cosas que sí necesito. En los ahorros, sobre todo en los ahorros, ahí dice no ahorrar después de gastar. Más bien hay que gastar después de ahorrar. Se me fueron ahí el ratoncito no me corrió bien en la cabeza, chavos. Pero primero hay que ahorrar y después gastar y no al revés. Sobre el riesgo, ¿cómo probamos el riesgo? Pues nunca nos metamos al río con los dos pies, ¿sí? Nunca metamos todos los huevos en una sola canasta, chicos. Nunca pensemos que el Forex nos va a sacar de estudiar y nos va a sacar de trabajar, chavos, ¿ok? El Forex puede ser un mercado bastante atractivo porque tiene muy buenos rendimientos, pero también es muy riesgoso. Y si yo me estoy probando en inversión en Forex, muy probablemente el día de mañana voy a tener pérdidas muy grandes. Si se quieren meter en ese tipo de mercados, métanse, pero no metan todo su capital, ¿ok? No prueben la profundidad del río con los dos pies. En inversiones, habla de no poner todos los huevos en una sola canasta, que está muy ligado a la parte de riesgo y que se los acabo de explicar. Y en cuanto a expectativas, chicos, la honestidad es un recurso muy caro. No lo esperemos de las personas baratas. Y tiene que ver con juntarnos con personas que nos dejen y que nos hagan crecer. ¿Sale? Cuando hablamos de riesgo y cuando hablamos de crédito, al momento del crédito, hay 5 Cs muy importantes que las instituciones financieras evalúan. Tiene que ver con el colateral, con el capital, con la capacidad. Pero la C más importante es el carácter. Y el carácter habla de esto. Habla de que la persona a la que le estoy prestando va a tener la capacidad y va a tener la honestidad de regresarme y de pagarme. ¿Ok? Por eso no esperemos la honestidad de la gente que no vale. ¿Ok? Les voy a mostrar para incentivarlos a ahorrar desde ahorita y a invertir desde ahorita, les voy a mostrar una gráfica en donde se puede identificar distintas personas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 escenarios diferentes. La primera persona invirtió en el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, que es un índice que replica los movimientos en las acciones de las 35 empresas, 35 empresas más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores. Y este índice muestra muy bien cómo se ha comportado cómo se han comportado las acciones de todas las acciones de todas las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues si yo hubiera invertido en un fondo de inversión que hubiera invertido en el IPC, en diciembre del 2007, para marzo del 2009, yo hubiera tenido una pérdida del 44%, ¿sí? Bueno, un decremento en mi inversión, no una pérdida. Cuando hablamos de pérdida, hablamos de que si yo hubiera sacado mi dinero en ese momento, entonces sí absorbo la pérdida. Pero en realidad no estoy perdiendo si no retiro mi dinero. Entonces yo hubiera tenido una pérdida de valor en mi portafolio del 44%. ¿Qué pasa si Rodri, que estoy viendo aquí en la pantalla, hubiera invertido en marzo del 2009? Bueno, para ese momento no hubiera tenido rendimientos, pero para junio del 2010 yo hubiera tenido el 80% de rendimientos.
mientras que yo, que invertí 2 años antes que él, solamente hubiera tenido un 1%, ¿sí? ¿Qué pasa para junio del 2010? Si yo entro al mercado en junio del 2010, yo en ese momento no tendría rendimiento, pero para febrero del 2011 yo hubiera tenido un incremento del 27%, mientras que Rodri tendría un incremento del 128% y yo solamente el 29%. Una cuarta persona. Vamos a pensar que hubiera entrado al mercado en febrero del 2011. Para septiembre del 2011 hubiera tenido una pérdida del 18%. Nat hubiera tenido una ganancia del 4%, Rodri una ganancia del 88% y yo una ganancia del 6%. Si alguien invierte en septiembre del 2011, hubiera tenido un rendimiento del 24%, que es el mismo rendimiento que yo hubiera tenido si hubiera invertido en diciembre del 2007. Pero ¿qué pasa con Rodrigo? Por ejemplo, su rendimiento hubiera sido del 120%. No les estoy diciendo aquí inviertan ya, porque hay que saber cuándo invertir también. Pero ahorita, chicos, es un muy buen momento para invertir. Los mercados están muy bajos. Para ponerles un ejemplo, el índice de precios y cotizaciones en diciembre del 2012 estaba entre los 40 y 43,000 unidades. Hoy el índice de precios y cotizaciones está en 38,000 unidades. Es como si yo les dijera, les vendo un BMW del 2020 a precios del 2010. ¿Invertirían o no? ¿Es momento de invertir o no? ¿Sí? Entonces, tenemos que estudiar y tenemos que pensar también en qué momento vamos a entrar al mercado y a qué tipo de mercado. Pero siempre, siempre, siempre es muy bueno invertir cuanto antes. Creo que se me está yendo un poco el tiempo. Para terminar, solamente les voy a dar algunas recomendaciones, algunos libros, porque no hay nada más importante que estudiar y que prepararse en cuestión financiera. La educación financiera y lo que están haciendo ustedes hoy, esta semana, y lo que hizo la Secretaría de Juventud y lo que hizo el IMEF Universitario y Enlace Banjico ha sido importantísimo. Empezar con educación financiera habla de inclusión. No podemos incluir a la gente que no está preparada para tomar decisiones en sus finanzas. Y para poder hacerlo, yo les recomiendo algunos libros. El Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones o El Pequeño Cerdo Capitalista, que también Sofía Macías se me hace una escritora bastante ligera y que puede ser muy, muy buena para quienes empiezan en el mercado de inversión, en las experiencias de invertir. Y tiene unas agendas que puedes comprar en donde tú en esta agenda todos los días tienes un reto y todos los días y cada mes vas haciendo un presupuesto. Entonces es una agenda que en donde no nada más apuntas tus pendientes, sino también aprendes a ser un buen inversionista. El inversionista de enfrente, de Maurice Dieck, él es también un influencer, por ahí lo pueden encontrar en Instagram y tiene muy buenos consejos, tiene este libro, tiene algunos juegos y tiene algunas cosas muy interesantes para quienes empiezan en este tema de las inversiones. Padre Rico y Padre Pobre, que es un clásico de Robert Kiyosaki. Y hay un libro también muy bueno que les recomiendo, que a mí me gustó mucho, que se llama Love Your Life, Not Theirs, de Rachel Cruz. Este es un bestseller y es un libro que te presenta 7 hábitos para mejorar tu vida financiera y tus finanzas. Y habla de precisamente eso, de cuánto dinero estamos gastando por tratar de vivir la vida de otros o por tratar de pertenecer a la vida que no es nuestra vida. Entonces, aprender a aceptar lo que tenemos y vivir con lo que tenemos es fundamental para poder tener unas finanzas sanas y el día de mañana poder también tener muy buenas inversiones y muy buenos ingresos. Nada más les dejo una última cita de Warren Buffett. Él empezó a invertir a los 11 años y de los 0
a los 10 perdió tiempo. No pierdan tiempo, chicos. ¿Sale? Muchas gracias. Voy a dejar que me hagan preguntas. No sé cómo es el proceso, si abro yo el chat, ustedes las hacen. Sí, muchísimas gracias, Maru. Gracias por tu intervención y todas las recomendaciones que nos diste. Me encanta que fomentes estos temas en los jóvenes y porque claramente no podemos huir de este tema. O sea, en algún punto de nuestra vida tenemos que manejar el dinero, tenemos que saber qué hacer con el dinero. Y justo diste muy buenas recomendaciones. Ahora daremos unos minutitos para la sesión de preguntas y respuestas. Está el chat abierto para que pongan ahí su nombre y la pregunta y yo se las estaré diciendo a Maru. Bueno, ya tenemos la primera pregunta por Isaac. Dice, ¿qué piensas sobre invertir en fracciones de acciones que ofrece la FinTech Flink? ¿Sería un buen inicio para entrar a la renta variable? Sí, y estás entrando como si estuvieras entrando en una sociedad de inversión. Estás entrando con poquito. No te recomendaría como todo. Invertir mucho capital ahí, empezar a invertir y ahorita las fintech están teniendo también muy buenas opciones. Fintech es una muy buena opción, todas las fintech son una muy buena opción para poder invertir y más en las edades que ustedes tienen, porque ustedes le entienden más a la parte tecnológica que quizá personas de mi generación o de generaciones anteriores. Es una buena opción. Gracias. Tenemos otra de Ana Gaby. Para amigos, ¿hay cursos que puedan tomar sobre el tema tratado hoy? No entendí la pregunta, Gaby. Por ejemplo, ella quiere recomendar temas tratados hoy, que si sabe si hay cursos o algo así. Sí, claro. Se pueden meter, por ejemplo, en M, hay mucha información. Se pueden meter desde edX o Coursera o a cursos en línea. Hay muchísimos cursos, hay muchísima información. Pueden seguir a Maurice Dieck, por ejemplo, o pueden seguir a Sofía Macías, o pueden seguir varias páginas de finanzas personales muy interesantes y lo pueden hacer y pueden entrar a estos cursos. La Bolsa Mexicana de Valores también tiene cursos de finanzas personales, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, el IMEF Universitario también tiene cursos de finanzas personales. Yo lo que les digo es, háganlo, métanse, empiecen con cursos y ustedes, así como en todo, van a empezar a discriminar cuál es la información que más les va y cuál es la información que más les sirve. Súper. Tenemos otra de Paula Sofía. Ella dice, hola, ¿considera que es mejor invertir a corto o largo plazo? Paula, es muy diferente y eso tiene que ver también con qué quieres hacer con el dinero que vas a invertir. Por eso les ponía el ejemplo de si invertir para mis vacaciones o para mi retiro. El dinero que voy a invertir en mis vacaciones lo voy a invertir en corto plazo para mis vacaciones, pero para mi retiro lo puedo invertir en largo plazo. Siempre invertir a largo plazo te da más rendimientos. Porque permaneces más en el mercado y entonces puedes tener mucho mayores rendimientos. Pero no todos los recursos son viables para invertir en largo plazo. Ajá. Depende también de para qué vas a utilizar esos recursos y ese capital. Por eso hay que diversificar. Gracias. Luego pregunta Fer, ¿las opciones que diste para fondos de inversión son para invertir en renta variable? Supongo que está hablando de las páginas de las instituciones financieras. Ahí encuentras desde renta variable o renta fija o fondos que tienen un porcentaje en renta fija o renta variable.
Puedes invertir también en dólares, puedes invertir en euros, en distintos mercados a través de los fondos de inversión. Los fondos de inversión son una muy buena herramienta para esto. Ok. Sebastián Mota pregunta, ¿dónde es más recomendable invertir? ¿En la banca tradicional, en los fondos patrimoniales o en el Afore? ¿Y qué tipo de producto me recomiendas para, por ejemplo, ingresar 10,000 pesos mensuales? Es decir, aportar mes con cantidades. Ok. Sebastián, es que ahí va también, depende mucho de tu perfil y depende mucho de qué es lo que quieras invertir. En la banca tradicional hay muchísimos fondos de inversión. Los fondos patrimoniales también tienen fondos de inversión. En fondos patrimoniales vas a necesitar un poco más de ingreso, más capital para poder invertir en ellos. Y las Afores están destinadas principalmente al retiro. Y las inversiones que hacen las Afores están determinadas de acuerdo a la edad que tienes, al tiempo que llevas trabajando y este tipo de cosas. Y entonces la Afore decide en qué invertir ese dinero. Entonces es complicado poderte decir en uno solo. Yo te diría, más bien busca cuáles son tus objetivos y a partir de esos objetivos identifica cuáles son los mejores instrumentos. Si tú quieres ingresar 10,000 pesos mensuales, yo te diría esos 10,000 pesos, pártelos y diversifícalos en fondos de renta variable, diversifícalos en fondos de renta fija, de corto plazo, de largo plazo, dependiendo del objetivo que tengas para ese dinero. Si son 10,000 pesos mensuales que tienes para tu retiro, inviértelos en fondos de largo plazo y de renta variable y no los saques de ahí hasta que te retires, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Ok, y ya tenemos, bueno, chance para 2 preguntas más. Jennifer Sastre pregunta, como emprendedor, ¿es difícil a la primera empezar a ahorrar dinero ya que no tienes ganancias? ¿Qué recomiendas hacer en estos casos? Que antes de gastar, pongas, aunque sea un 1% en ahorrar. No dejes de ahorrar. No esperes a tener dinero para ahorrar, porque si no, nunca lo vas a hacer. Como emprendedor, yo te recomendaría adquirir un crédito para poder poner tu empresa en marcha y una vez que empieces a tener mejores ingresos, entonces vas a poder aumentar esa cantidad de dinero. Por eso te digo, ponlo en porcentaje. Si tú lo pones en porcentaje, en la medida en la que va creciendo tu ingreso, también va creciendo tu ahorro, aunque sea chiquito. Y después, si tus ingresos son mayores, puedes aumentar el porcentaje. Pero siempre ahorra desde el principio, ahorra desde ya. Y es importantísimo también cuando estás emprendiendo tener un fondo para contingencias. Entonces, de tus ingresos o de tus ventas, sí determina una cantidad para este tipo de inconvenientes o de sorpresas que te pueden llegar a salir, porque luego esas son las que aniquilan a las empresas, ¿no? Ok, gracias. Y ya por último tenemos la de Erika Alvarado. Ella dice, la Junta de Gobierno del Banco de México bajó hoy la tasa de referencia a 4,5%. De acuerdo a sus efectos, ¿qué hay que tener en cuenta para decisiones de inversión en este momento? Muy bien, Erika, muy buena pregunta. Estábamos hablando de tasas de interés. La tasa de referencia que tiene el Banco de México es una tasa que determina también el tipo de política monetaria que pudiera presentar el Banco de México frente a la situación económica que estamos viviendo. El Banco de México y los bancos centrales del mundo han estado reduciendo las tasas de interés precisamente para incentivar el consumo, porque esa tasa de interés la podemos ver desde dos perspectivas. La perspectiva del consumidor. ¿Qué quiere decir? Si las tasas son más baratas, quiere decir que tengo acceso a crédito más barato y por lo tanto puedo invertir con dinero que no es mío y que me va a costar menos. Ajá. Pero como inversionista, esa tasa se vuelve menos atractiva. ¿Por qué? Porque me va a pagar menos en determinado tiempo,
por invertir y prestarle, por ejemplo, al gobierno mexicano a través de los CETES, ¿no? Los CETES también, así como está bajando la tasa de referencia, están bajando sus tasas. ¿Por qué? Porque están ligados a este rendimiento y a estas tasas. Pero sí tenemos que tener como bien claro cuál es la perspectiva cuál es la perspectiva que estamos tomando para leer esta tasa. Esta tasa de interés que está presentando el Banco de México principalmente es para eso, para incentivar el consumo y es para que el dinero te salga más barato y que puedas tener mejor acceso al crédito. Súper. Ay, pues muchísimas gracias, Maru. A nombre de Núcleo y la Secretaría de la Juventud, agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy, especialmente a la maestra Maru por impartir este tema de gran importancia. Y los esperamos el día de hoy a las 6 con la sexta ponencia de la Semana Digital de Inclusión y Educación Financiera con el secretario Marco El Prete. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito día. Ay, me dio mucho gusto saludarlos. Gracias, Maru. Gracias. Bye, chicos. A ver. Night out, I'm ready. It's been a long day.